Listo, entonces vamos a ver ángulos y vamos a entender los ángulos a partir de estas dos rectas que se llaman rectas concurrentes. Siempre que hay dos rectas concurrentes hay un punto común y existen unas aberturas entre las rectas. Entonces supongamos que está en la recta L, la recta N. Entonces el ángulo que forman las rectas L y N va a ser este ángulo, que vamos a llamar con el alfabeto griego. Este año vamos a utilizar mucho el alfabeto griego para nombrar los ángulos. Entonces vamos a decir que este es un ángulo alfa. Y ese ángulo alfa lo que me va a decir es qué tanto mide la abertura entre esas dos rectas. Entonces la medida de los ángulos se utiliza, o mejor se hace, a partir de las unidades sexagesimales que se llaman grados. Entonces en una circunferencia hay 360 grados y utilizamos este instrumento que se llama un transportador. Entonces, haciendo acá digamos que un paréntesis, ¿cómo se utiliza el transportador? El transportador debe tener un centro y una línea horizontal que debe coincidir con el 180 o con el 360 y con el 0. Entonces, este centro lo vamos a colocar en este punto de intersección que se llama vértice, y esta línea horizontal, ese 0, ese 180, lo vamos a colocar sobre la recta. Entonces, si tuviéramos acá un super zoom, veríamos que aquí hay 10 grados, 20 grados, y este sería un ángulo de 25 grados. Cada rayita es un grado, y siempre empezamos a contar en el sentido opuesto de las manecillas del reloj. ¿Listo? Eso es un ángulo. Ahora, la manera como en la guía vamos a ver los ángulos no es como la intersección de dos rectas, sino más bien como la intersección de dos semirrectas, porque en la guía los ángulos están más o menos así. De pronto puede ser una semirrecta o puede ser un segmento, no importa. J, K y L. Entonces empecemos cómo nombrar los ángulos. Los ángulos se nombran de acuerdo a tres puntos claves, que son los puntos de los lados y el punto del vértice. Y el símbolo es este. En algunos libros es este, pero en las guías vamos a usar este. Entonces siempre la letra que está en la mitad va a ser el vértice y estas son las de los lados. Entonces este es el ángulo KJL. Acuérdense, siempre la que está en la mitad es la línea del vértice. Bien, ahora los elementos de un ángulo. Los elementos de un ángulo, digamos que este es el ángulo. Listo. Digamos que estas son semirrectas. Tiene tres elementos. Entonces, tiene lados. Siempre debe tener dos lados. Siempre debe tener un vértice. Entonces, este es un lado, este es otro lado, y este punto es un vértice. Entonces, ¿de qué naturaleza geométrica son? Los lados van a ser rectas o segmentos o semirrectas, y los vértices van a ser puntos. ¿Listo? Bien. Ahora, hay otro elemento, hay un tercer elemento de un
de un ángulo y lo voy a dibujar acá. Aproximadamente, este dibujo no es riguroso. Y es una recta, una tercera recta, que pasa por el vértice y que me divide al ángulo en dos ángulos congruentes. ¿Listo? Acuérdense que ese es el símbolo de congruencia. Es decir, es una línea o es una recta que me divide a un ángulo dado en dos ángulos iguales. Entonces todos los ángulos tienen un tercer elemento que se llama una bisectriz. Esta palabra bi quiere decir dos y sectriz sectores, o sea, divide el ángulo en dos sectores que son congruentes. ¿Listo? Y pues obviamente esta bisectriz también, ¿qué naturaleza geométrica tiene? Pues también es una recta. Bien. Listo, entonces aquí para agilizar un poquito tenemos un ejemplo. Es este ángulo que se llama ZWY. Entonces decimos que la semirrecta WX, acuérdense que es donde empieza y por donde pasa. Si digo XW, es otra. Es bisectriz ¿de quién? Del ángulo ZWY. ¿Por qué razón? Porque dijimos que para que sean bisectrices tiene que pasar que me dividen en dos ángulos congruentes, porque el ángulo ZWX es congruente con el ángulo XWY. Entonces, la semirrecta WX es bisectriz de ZWY porque este ángulo pequeñito ZWX es congruente con XWY, o sea, el otro. Listo, entonces claro el término de congruencia. Bien, ahora vamos a la medición de ángulos. Entonces ahí tenemos un polígono que es el polígono ABCDE. Es decir, es un polígono de 5 lados y vamos a medir los ángulos. Entonces voy a decir medida del ángulo. Esta es otra forma de llamar ángulos. Medida del ángulo A. ¿Por qué? Porque no hay pierde. Este es el único ángulo A de ese polígono. Voy a decir además medida del ángulo E. Y también voy a encontrar la medida. Dijimos A, dijimos E. Bueno, y digamos B. ¿Listo? Entonces, ¿cómo mido el ángulo A? Pues como habíamos explicado anteriormente, este es el vértice del ángulo A, este es el ángulo A. El vértice va en el centro, verifico que la línea queda acá. Acá tengo 10, 20, 30, 40. No es muy claro. Entonces yo debo utilizar un lápiz. Para prolongar esta línea y que mi transportador pueda verla. Entonces volvemos aquí. 10, 20, 30, 43 grados. Entonces, ángulo A mide 43 grados. Listo, aproximadamente. Ahí me falta o me sobra, pero es como una aproximación a un número entero. El ángulo ahí, ¿cuál es? Pues este que está aquí, de verde, y hacemos exactamente lo mismo. Si el dibujo es tan pequeñito que no alcanza a cruzarse con mi transportador, lo que yo hago es eso, prolongar el lado con un lápiz para que me quede más fácil.
Entonces vértice alineado con el 0, 10, 20, 30, 40, 50, etcétera, 90, 136 grados. Entonces el ángulo E mide 136 grados. El ángulo B, ¿cuál es? Este que está acá, es un ángulo muy grande. Entonces creo que también tengo que prolongar este lado hacia allá. Y empecemos entonces. En el vértice con el 0, que lo puse mal. En el vértice con el 0, 10, 20, 30, 90, 180, 265. Queda toda esta vuelta, son 265 grados. Y repasito de primaria. Entonces, el repasito de primaria dice lo siguiente. A ustedes les explicaron cuáles eran los ángulos agudos, cuáles eran los ángulos rectos, que eso ya los revisamos en la clase pasada, y los ángulos obtusos. ¿Listo? Entonces, los ángulos agudos, ¿quiénes son? Pues los que miden menos de 60 grados. Los rectos son los que miden igual a 90 grados. Y los obtusos, los que miden más de 90 grados. Entonces tenemos ángulo agudo, obtuso, obtuso. ¿Listo? Bueno, ahora con el dibujo de ángulos, entonces vamos a hacer dos ejemplos. Un ángulo que se va a llamar JKL, que mide 30 grados, y este ángulo que mide 125 grados. Debo partir de un lado. Entonces, lo que generalmente siempre se hace es que los ángulos vayan en sentido opuesto a las manecillas del reloj. Así que vamos a definir el vértice. Entonces yo quiero que este sea mi vértice y aquí yo quiero que este sea mi vértice. Listo. Si este es el vértice, pues debe ser el punto K, y si este es el vértice, debe ser el punto B. Ahora, como va en contra de las manecillas del reloj, va hacia allá, centro en el vértice 0 y vamos a contar 10, 20, 30 grados, marco un puntico y trazo. Listo, debo ponerle nombres. Entonces esto debe ser un L y esto debe ser un J. Y acá 30 grados. Y hacemos lo mismo con el de 125. Vértices 0, 10, 20, 30, 90, 100, 110, 120, 125. Trazo. No se me olvida ponerle los nombres A, B, C, 125 grados. Bien, otro concepto que debemos tener claro es el de ángulo central, y es cuando los ángulos están enmarcados en una circunferencia. Por favor, ignoren la lluvia en mi ventana. Uno no sabe si es el ángulo grande o si es el ángulo pequeño. Generalmente siempre va a haber uno más grande, uno más pequeño, grande, pequeño. El ángulo central siempre será el más pequeño, y ese es el que vamos a medir. Bueno, y los últimos conceptos de la clase, el primero es ángulos complementarios. Son ángulos, no importa si son 2, si son 3, los que sean, son ángulos que sus medidas
suman exactamente 90 grados. ¿Sí? No importa dónde estén dibujados. Entonces, si hay un ángulo de 30, la medida de un ángulo J mide 30, ¿cuánto mediría el complementario? Entonces usted me tiene que decir 60 porque deben sumar 90, ¿cierto? Cualquier par o conjunto de ángulos que sumen 90 grados van a ser complementarios. Suplementarios, parecidísimo. Los que suman 180. ¿Listo? Entonces, si hay un ángulo, la medida de un ángulo K es 50 grados, ¿cuánto medirá su suplemento? Ustedes me dirán 130 grados porque suman 180. Dentro de los suplementarios hay unos que son súper especiales y se llaman los lineales, que también suman 180, pero estos tienen una condición gráfica. Y la condición gráfica es que deben formar una línea, por lo tanto deben compartir un lado. ¿Sí? Entonces digamos que esto es A, esto es B, esto es C y esto es D. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes son los lineales? Deben estar dibujados junticos, deben compartir un lado, ¿sí? El lado DB o BD, que es el mismo. Y pues obviamente la medida del ángulo ABD más la medida del ángulo DBC, que es este, suman 180. Suplementarios, no importa si están juntos, si están separados, la cuestión es que sumen 180. Y los lineales, obviamente un ángulo llano que conocíamos en primaria mide 180. Entonces al sumar los dos me va a dar 180 y como están juntos y comparten un lado, van a ser lineales. ¿Listo? Ahora, en una definición parecida a lineales están los ángulos verticales. Los ángulos verticales son ángulos que están relacionados con dos rectas o dos semirrectas o dos segmentos. Y dice que los ángulos opuestos van a ser congruentes, es decir, que lo que mide este va a medir este. Y lo que mide los otros dos opuestos, o sea, este de acá, va a ser congruente con este. Y además, estos dos van a ser lineales. ¿Listo? Entonces escribámoslo en símbolos. Entonces, para no demorarnos tanto con el video, no le di este tipo de nombre, sino le pusimos nombres con letras griegas. Entonces, ángulo alfa es congruente con ángulo beta, pues porque son verticales. Ángulo delta es congruente con ángulo phi. ¿Por qué? Porque los opuestos son iguales. Y ahora la otra relación. Ángulo phi y ángulo alfa, ¿qué relación tienen? Son lineales, forman una línea, por lo tanto deben sumar 180 grados. Y la última relación, ángulo beta y ángulo delta, son lineales. La relación de linealidad en los ángulos no tiene símbolo, entonces hay que escribirlo, son lineales. O también se puede escribir, si son lineales, ángulo beta más ángulo delta igual a 180 grados. Bien. Listo, y ahora vamos con la lectura. La traducción es muy sencilla. En los ejercicios del 1 al 5 utilice la figura de la derecha para completar la afirmación o la oración.
Entonces, muy sencillo, el punto A, que es el ángulo BAE, BAE. Segundo, la semirrecta AD, que es del ángulo BAE. La semirrecta AD, que es del ángulo DAE. Dice el cuarto, si la medida del ángulo BAC, BAC es 42 grados, entonces ¿cuál es la medida del ángulo CAE? Listo, el ángulo DAB es congruente ¿con quién? En los ejercicios 6 al 10, utiliza el transportador para medir el ángulo que se indica. Por ejemplo, PRO es este verde. El ORT es este. ORT es este. ¿Listo? ORT. Bien. Y así todos los demás. Acá tiene que dibujar con el transportador ángulos que miden esto. Y acá encontrar la medida del ángulo a las 3, a las 4 de la tarde, 3:30. Bien. Y aquí solamente poner la pareja correcta, en qué dibujito se muestra un par de ángulos verticales, un ángulo recto, un par de ángulos congruentes, un par de ángulos lineales, una bisectriz, un segmento congruente, etc. Y el último es dar dos ejemplos de rectas paralelas en situaciones del mundo real. ¿Listo? Entonces, con esto terminamos las indicaciones y si tienen preguntas, nos vemos el día lunes en el encuentro virtual que programamos. Que estén muy bien y nos vemos el lunes.